constitucional, algunos también público provincial, etcétera. Entonces no me voy a detener a explicar grandes cosas. Voy a empezar con las palabras de un gran político mendocino, al que tuve la ventaja de conocer porque era el abuelo de mi marido, que es don Carlos Aguinaga. Y Carlos Aguinaga siempre decía, cuando hablaba, e inclusive está en su prólogo del libro 3043, Ni década ni infame, que Mendoza tiene que estar muy orgullosa porque Mendoza fue líder y pionera en materia de amparo. Y realmente ha sido así, porque si uno piensa que en la Constitución de 1916 ya se mencionaba el amparo como una acción de resguardo, de protección del trabajo de las mujeres y niños, en el artículo 45 podemos ver que el amparo ha seguido una trayectoria bastante distinta que en el resto del país. ¿Por qué? Haciendo un poco de historia y brevemente, para después centrarme en el amparo hoy en Mendoza, podemos decir que antes de los precedentes de Siricot, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Mendoza ya tenía una ley de amparo. La ley 2557, que rigió durante un tiempo muy corto, pero después volvió a regir, después del gobierno de facto de Onganía, porque Mendoza siempre consideró que el amparo era un remedio del mismo peso y del mismo estilo que el habeas corpus. A diferencia de la Nación, donde hasta estos precedentes, hasta Siri y hasta Cot, que ustedes, todos los alumnos, ya los deben conocer, si no, más o menos se los cuento, le daba muchísima mayor importancia o trascendencia al habeas corpus. En cambio, en Mendoza, no. En Mendoza siempre el amparo fue distinto que el habeas corpus y tuvo muchísima importancia. ¿En qué es distinto el amparo que el habeas corpus? ¿Y por qué digo que Mendoza lo trató siempre de una manera diferente? Porque el amparo es la protección de los derechos del individuo y de las garantías constitucionales, con excepción de la libertad, ya que la libertad es la protegida por el habeas corpus. Pero todos los demás derechos que nosotros tenemos garantizados constitucionalmente necesitaban de una protección, y esa protección es la que se ha establecido por vía de este proceso urgente. Ya vamos a ver qué son los procesos urgentes de carácter constitucional. A posteriori de la reforma del 94, también se deslindó otro proceso de las mismas características, que es el habeas data, y los tres constituyen amparo, habeas corpus y habeas data en su conjunto, constituyen las medidas de protección de los derechos constitucionales o de las garantías constitucionales. En realidad, este amparo, que le digo que en principio rigió con esta ley que iba y venía, durante muchos años en Mendoza se reguló a través del decreto ley 2589, que es del año 85, y que tuvo una modificación bastante trascendente con la ley 6504. Se me ha ido el número de la ley. Con la ley 6504. Esta normativa rigió en la provincia hasta enero del 2018. ¿Por qué hasta enero del 2018? Porque en enero del 2018, en realidad a partir del 1 de febrero de ese año, comenzó a regir el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. En este código, el amparo tiene un capítulo especial dentro del título de las garantías constitucionales, las acciones cuya finalidad es la protección de las garantías constitucionales. Es decir, que hoy el amparo se encuentra normado en los artículos 219 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza. ¿Ha habido alguna diferencia en la norma a partir de la sanción del nuevo código?
Bueno, yo me voy a centrar en marcarles este punto de arranque y por qué consideramos los jueces que la situación ha cambiado radicalmente a partir del 2018. Primero, les cuento desde mi experiencia que lo peor que le puede pasar a un juez es que le entre un amparo. ¿Por qué es lo peor? Es lo peor porque es lo más urgente, porque el juez tiene que proveer el amparo en 24 horas, porque en general hablar de amparo implica hablar de algo muy grave, y cuando ingresa un amparo a un juzgado, se moviliza toda una estructura que es una estructura excepcional, que no es la que procesa cualquier tipo de expediente, y toda esta estructura se empieza a manejar con la urgencia. Tanto es así que lo peor que le puede pasar a un juez es que le entre un amparo un viernes a la 1 de la tarde. Y les voy a decir que es lo más frecuente que hay, o por lo menos yo tengo la mala suerte de que día antes de feriado o viernes a la 1 de la tarde el amparo es mío. Es así, es indudable. No sé por qué. El Dardo dice que me tocan los amparos que salen en la televisión, también es cierto, por ahí zafo de alguno, pero viernes o día antes de Navidad a la 1 de la tarde entra un amparo. Se los cuento esto risueñamente porque siempre que me encuentro un abogado que interpone el amparo en estas condiciones, le digo, a ver, ¿no te das cuenta que mal predispone al juez? Ya el juez, cuando llegue el amparo, ya te quiere matar. En realidad, esto más allá de la chanza no es así, porque como vuelvo a decirles, el amparo es una medida urgentísima y los tribunales respondemos de esa manera. ¿Cuál es la principal diferencia que se establece a partir de la sanción del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario? La primera diferencia es que más allá de estar el amparo regulado dentro de su normativa, el Código establece una clasificación o un organigrama de procesos urgentes. ¿Por qué? Porque no son el amparo y el habeas data los únicos procesos urgentes que pueden ingresar en un tribunal, ya que a veces la urgencia está dada por la necesidad de anticipar una prueba, o por la necesidad de constatar el estado de cosas y lugares, o porque estamos ante la inminencia de un daño temido, no necesariamente de contenido constitucional, o porque lo que tenemos miedo es a sufrir un daño a raíz del accionar de cualquier otra persona sin que necesariamente lesione una garantía constitucional. ¿Por qué digo que esto lo ha modificado el Código Procesal Civil? Porque hasta no hace tantos años, hablemos, por ejemplo, de la década del 90, no existía esta categoría de procesos urgentes que le empieza a manejar y a transmitir un gran maestro del derecho procesal, que es el doctor Peirano, y que se empieza a plantear que no todo puede entrar por vía de amparo. A nosotros nos pasaba, hasta antes de la reforma, que había amparos que nosotros sabíamos que en realidad tenían otra vía, las medidas autosatisfactivas, la tutela anticipada, la denuncia de daño temido, pero que como no estaban claras procedimentalmente en el código, el abogado para mayor seguridad las metía por vía de amparo. En muchos de estos casos lo que pasaba era que como no eran un amparo propiamente dicho, no conseguían el fin para el que habían sido propuestos porque eran rechazados, ya les digo, por falta de lesión a una garantía constitucional determinada, etc. Entonces, ahora consideramos que está muy bien lo que ha hecho el Código Procesal de distinguir los procesos urgentes. Lo ha distinguido de dos maneras: en procesos urgentes autodeterminados que se extinguen en sí mismos,
como las medidas autosatisfactivas, procesos urgentes que tienen relación con una decisión de fondo, como la tutela preventiva, por ejemplo, que es un proceso urgente que se adopta dentro del marco de una controversia o de una litis, porque necesitamos anticipar la garantía de que a una persona determinada no se le produzca un daño, a veces por el mero transcurso del tiempo, y finalmente los procesos urgentes cautelares, que son aquellos que son provisorios y dependerán de una decisión definitiva en cuanto al fondo de la cuestión que se trata. Dentro de los procesos urgentes que se autolimitan o que se terminan en sí mismos, está el amparo y el habeas data. Pero hoy en día el número de amparos que entra en la justicia es muchísimo menor, porque, por ejemplo, yo la semana pasada tuve 2 tutelas anticipadas, venimos este mes de varias medidas precautorias muy importantes que en otro momento a lo mejor se han tramitado por vía de amparo, y hoy el artículo 3 del Código nos permite escindirla, dirimirla y darle otro tratamiento a la cuestión. Si nosotros pensamos en este momento, la interposición de los amparos que tenemos, además, está limitada en cuanto al objeto. ¿Por qué? Porque la cantidad de amparos depende de determinadas cuestiones sociales que hacen que en determinadas épocas los derechos posiblemente vulnerados o los derechos constitucionales que hay que salir a garantizar sean diferentes. Nosotros vemos que aún antes de la pandemia, desde aproximadamente el principio del 2018, el 90% de los amparos que nos ingresan son amparos de salud. Son amparos de salud y últimamente, a raíz de la pandemia, son amparos de administración de salud. Antes, lo que había eran amparos sobre ciertas cuestiones referidas al PMO o a ciertos tratamientos que podían no contemplar las empresas, las prepagas o las obras sociales. En cambio, ahora venimos viendo desde la pandemia que el mayor problema por el cual nos están interponiendo amparos o la gente está recurriendo a la vía del amparo es que no funciona la administración de la obra social, que no le dan lo que le tienen que dar, que se lo prometen, le dicen que sí, pero no le llega, que le llega tarde, o sea, una serie de problemas administrativos que determinan que el señor ve afectado su derecho a la salud. Por eso les digo que para hablar específicamente de las materias sometidas a amparo es necesario estar inmersos en la realidad de un momento determinado, porque esta materia cambia constantemente. Les puedo decir, tuvimos rachas, por ejemplo, de amparos de fertilización. No sé, todas las semanas nos entraba un amparo pidiendo que una obra social reconociera los procesos de fertilización asistida. Fue una racha, ya era una cosa que les diría hasta símil en cadena, porque era uno detrás del otro y uno usaba sus propios precedentes. Bueno, hasta que un momento el mercado de las prepagas o de las obras sociales se acostumbró a lo que decía la jurisprudencia y ordenaron de tal manera el proceso que hoy hay 1 o 2 de vez en cuando donde lo que se discute son cuestiones muy específicas, pero dejaron de entrar todos esos amparos. También en un momento donde la administración de Mendoza estaba un poco complicada en materias administrativas, ingresaban una serie de amparos administrativos, no de urgimiento, ya vamos a hablar de los amparos de urgimiento, sino amparos de fondo, pero referidos a problemas en las licitaciones, problemas en los llamados a concursos para el sector público, etc.
esta cuestión tampoco reina hoy, donde son muy pocos los amparos de carácter administrativo en contra de la provincia de Mendoza. También fueron famosos los amparos contra la DGE, que nos tocaron un montón por cambios de resoluciones en la DGE, etc. Hoy, antes de empezar a hablar específicamente de las normas del código, podemos decir que hoy el amparo se ha restringido a los casos donde realmente hay un derecho constitucional amenazado o amenazado de restricción o amenazado de vulneración, y ha quedado afuera toda esta serie de procesos que antes constituían la materia. Por eso hay muchos menos amparos. Sin perjuicio de ellos hay. Y es una herramienta muy útil y muy necesaria, sobre todo cuando lo que media es urgencia. ¿Qué es el amparo? El amparo es un proceso o un procedimiento, si ustedes quieren. Es un procedimiento que tiene un inicio, un transcurso y un fin. ¿En qué se diferencia con los demás procedimientos regidos por el Código Civil Procesal y Comercial de Mendoza? Se diferencia en la duración de su trámite, porque ustedes van a ver que nuestro código rige los procesos de conocimiento, rige los procesos monitorios, rige los procesos sucesorios, y en realidad en los requisitos y en los pasos no se diferencian tanto del proceso de amparo o cualquier proceso por garantías constitucionales. En lo que se diferencia es en los plazos y en los tiempos. ¿Por qué? Porque lo que el amparo busca es el principio de precaución. ¿Qué es el principio de precaución? No es solamente evitar un daño que esté sucediendo, sino que evitar que ese daño se siga produciendo o se agrave. Entonces, como lo que tratamos es de que el daño cese o de que no se agrave y se siga produciendo, lo que necesitamos es la rapidez de las resoluciones. Tanto es así que la mayoría de la doctrina sostiene que en materia de amparo, una resolución cum laude, exitosa, con muchísima jurisprudencia, la mejor que ha adoptado un juez, si se adopta un día después de lo que se debería, no sirve o no tiene la misma trascendencia. Por eso, si ustedes leen, por ejemplo, una sentencia de amparo o una medida cautelar dictada en un amparo, se van a dar cuenta que el juez va a los bifes, como diríamos en la jerga. O sea, el juez no baja todo el derecho convencional, todo el derecho constitucional, no. El juez va a la médula del conflicto y a los principios del juego. En muchos casos se podrá resolver por subsunción, pero en general, en materia de amparo, lo que nosotros tenemos que hacer es enfrentar dos principios o dos garantías constitucionales y hacerlas jugar de alguna manera argumentada para poder resolver la cuestión que se nos plantea. Las cuestiones que llegan en materia de amparo no se resuelven diciendo, acá se aplica el 1975 del Código Civil Comercial. No. En general, son cuestiones que atrás llevan íncito un conflicto de principios que el juez debe valorar y hacer ponderar de forma argumentativa, o sea, fundada. Esto hace que todo el proceso de amparo sea rápido, sea urgente y el tribunal trabaje de esta manera. Vamos entonces a las normas o a qué dispone el código sobre la materia específica. Primero, el código dispone la existencia de tres amparos, de tres tipos de amparo. Un primer amparo, que es el que se puede interponer cuando no se ha reglamentado una ley. Ese no lo he visto en mi vida. O sea, que es poco lo que les puedo decir
de este supuesto de amparo, porque no he tenido ninguno y hoy preguntándole a muchos de mis colegas, tampoco han visto uno nunca en su vida. Pero está previsto que ante la falta de reglamentación de una ley, se puede interponer un amparo solicitando que se reglamente. Fabi, Sí. perdón, doctora, Claro. traía como a colación, creo que el único que yo vi, en realidad lo vimos en la mayoría, fue uno que interpuso en su momento Vadillo. Sí. Por la reglamentación, ay, no me De los acuerdo ahora. taxis. Exactamente. Pero al final, yo ese No también, prosperó, bueno, obviamente. ese fue mío, Sí. mío propio. Sí, sí. Pero al final el problema no era un problema de reglamentación. O sea, él lo había metido así. El Es el problema es único que yo he que visto. Sí. a él no le gustaba la forma en la que se había reglamentado. Por eso, en la tratativa y en el trámite, no fue de reglamentación. Porque en realidad yo, cuando preparaba la clase, el viernes y el sábado, pensaba, si a mí me entra un amparo diciéndome que hay que reglamentar una ley, y la ley no está reglamentada, la temática se acabó ahí. No necesito ni siquiera de una amplitud probatoria. A ver, tal ley está, hay que reglamentarla. No está reglamentada, vámonos a la casa. O sea, ni siquiera tiene el trámite contencioso que un amparo tiene en general. Es muy fácil, es decir, a ver, señor, usted tenía que reglamentar la ley, ¿la reglamentó? No. Bueno, reglamente. Pero sinceramente nunca los he visto y ya les digo, estuve buscando, yo me había acordado del amparo de los taxis, esta mañana la hice a mi prosecretaria, buscarlo, no lo pudimos encontrar, pero recordando con el Fernando Avesilla, que fue secretario mío y me ayudó mucho, hoy es juez de paz, recordando el trámite, me dijo que él había querido interponerlo como un amparo de reglamentación y recordamos que terminó siendo un problema de que no estaba de acuerdo con la reglamentación que se le había dado a la cuestión. Ese amparo tampoco terminó en sentencia. Lo arreglaron las partes. O sea, terminó con un arreglo de partes. ¿Sí? Bueno, el amparo por reglamentación que les digo, el amparo que nosotros denominamos común, que es el amparo destinado a proteger las garantías constitucionales de cualquier ataque inminente que amenace o restrinja su ejercicio, y el denominado amparo de urgimiento, que en realidad el amparo de urgimiento es una medida de coerción administrativa. ¿Por qué? Porque con el amparo de urgimiento lo que nosotros pretendemos es lograr que la administración pública provincial dicte un acto administrativo frente a una petición particular que se le ha hecho y no lo ha dictado o no lo ha resuelto en un plazo determinado. Les digo que es una medida de coerción porque ante la interposición de un amparo de urgimiento, en general, en la mayoría de los casos, inmediatamente, ahí lo puede decir Facundo, se presenta la administración que dictó el acto, pidiendo la declaración de moot case del amparo. ¿Por qué? Porque obviamente, si yo hice una petición en forma fundada, nadie duda que la administración la debe resolver, y si no la ha resuelto en el plazo establecido, del cual si quieren podríamos hacer una charla de 2000 años, porque no hay nada más confuso en materia de amparo que el plazo que tiene una persona para interponer el amparo frente a una decisión administrativa. Porque como las decisiones administrativas pueden tener un plazo determinado, y si no lo tienen, tienen todo un proceso de determinación del plazo,
tienen 60 días desde que estuvo en estado, pero resulta que esos 60 días son siempre y cuando no tenga... Es un mundo el plazo de interposición del amparo de urgimiento, pero también son amparos que en la mayoría de los casos tramitan de forma muy fácil y que son pocos los precedentes donde podemos ver que existe realmente un conflicto entre el administrado y la administración. Finalmente está el amparo común. ¿Qué nos dice nos dice el código? El código nos dice que el amparo común es el remedio frente a estas manifestaciones que amenacen, restrinjan o lesionen de algún modo en forma arbitraria y legítima los derechos o garantías de una persona. Y dice que el amparo debe interponerse dentro de los 15 días de producida o de conocida esta lesión o amenaza. Lo primero que les debo decir es que ha costado muchísimo en Mendoza que los abogados entiendan esto del plazo de 15 días, que antes en la ley era de 10, ahora el código lo ha extendido a 15. ¿Por qué? Porque este plazo que está impuesto en el código de rito es un plazo de días corridos. ¿Por qué? Porque responde a una cuestión de mera administración. Entonces, la ley, antes el decreto ley, y hoy el código, han establecido un plazo que no se cuenta en días hábiles, sino en días corridos. Esto es lo primero que tenemos que aprender y entender. Desde que, por ejemplo, se dictó una medida administrativa, por hablar de un amparo contra la administración, que nos lesiona de alguna manera, tenemos 15 días corridos para interponer el amparo. A esto se sumaba en un momento que no es hoy, ya se los voy a decir ahora cómo es, inclusive les voy a hablar un poco del sistema del Jurix Online, para que ustedes sepan manejarlo para interponer un amparo, el juego de la nocturna. Al tratarse de un plazo administrativo de días corridos, no jugaba la nocturna. Entonces, el amparo había que presentarlo como última ratio a las 12 de la noche del día 10, hoy 15, en el que se vencía el amparo. Entonces, ahí empezaban todos los problemas de cómo hacemos si el tribunal no está abierto a las 12 de la noche, y menos si el amparo, en realidad el plazo se me vence un sábado. Bueno, había todo un mecanismo en el Poder Judicial, en un principio viejo, Dardo te acordará, las chicas son más jóvenes y el Facundo también. En el ala azul tocando el timbre. Primero, bueno, eso ya sí, eso en mi época. Pero en épocas aún anteriores, cuando yo estaba en la calle, había que llamar al secretario del juzgado, conseguir el teléfono del secretario y llevarle el amparo a la casa el domingo a las 7 de la tarde. Esto después se varió porque pobre secretario, y como dice el Dardo, el amparo fuera de horario se dejaba en la guardia policial a la que teníamos ingreso por Virgen del Carmen de Cuyo, y que los fines de semana tenía la puerta cerrada, entonces había que tocar el timbre, entrábamos, el amparo lo recibía un policía de guardia que antes de recibir el amparo hacía un merengue porque le daba miedo, no sabía qué tenía que hacer, no lo quería recibir, llamaba hasta al administrador de la corte antes de recibir el amparo, pero finalmente lo recibía y ahí se comunicaba con la secretaria administrativa de la corte, que llamaba por teléfono a un juez supuestamente sorteado, que en realidad durante años fuimos de la que tenía el teléfono celular. Yo siempre le he dicho a la Angélica Correa que un día le debe un listado de los celulares de todos los jueces, de todos los jueces civiles, porque a la única que llamaba era a mí. Me decía, por favor, y yo, que la quería mucho, o la quiero mucho, y en ese momento
sentía que, bueno, era más fácil que buscar a otro, iba y buscaba el amparo, que había que ir a buscarlo, a la guardia, convencer al policía que te lo entregara, porque, bueno, no podíamos en algunos casos esperar hasta el lunes. Imagínense que los jueces somos humanos, sabemos que si el principio, por principio general, indubio pro abogado, pensamos que se interpuso un amparo el sábado porque la cuestión es muy urgente, más allá de que se le vencía el plazo, que necesitaba que sí o sí se resolviera, no íbamos a esperar hasta el lunes con el riesgo de, no sé, hablando mal y pronto, de que una persona se muriera en el camino, de que nosotros esperábamos llegar al tribunal el lunes a las 8 de la mañana. Esto ahora se ha solucionado. Ya se solucionó con el sistema MED. Se solucionó de dos maneras. Una que a los jueces no nos gusta, que es que el sistema MED, igual que el Jurix Online, están abiertos 24/7, cosas de las que nos quejamos todos los jueces, porque en realidad tribunales no está abierto 24/7, y si bien es lógico que el sistema esté abierto para la interposición de un amparo, no lo es para un escrito cualquiera o para la contestación de demanda de ningún proceso, porque se imaginan que hoy, cuando yo llegaba al tribunal, y por eso me tomaba el trabajo sabiendo que iba a hablar ustedes de preguntar, hoy, desde el jueves a la 1:30 de la tarde que se fue el personal hasta hoy, que abrieron las computadoras hasta las 7:30 de la mañana, nos han entrado la módica suma de 940 escritos. Nada más que mi mesa de entrada descargue esos 490 escritos y los logremos procesar, nos hace estar permanentemente atrasada, cosa de la que ustedes se quejan. Pero ¿qué es lo que pasa? La realidad, o sea, nosotros tenemos una dotación de personal que puede trabajar hasta un punto. O sea, ni aún trabajando todo el día como estamos trabajando, logramos adelantarnos a este gran cúmulo de los fines de semana. El sistema IOL nos ayuda un montón, o sea que les pedimos a todos los abogados que puedan que aprendan a manejar el sistema IOL, porque en realidad el sistema MED es un trabajo muy grande para el tribunal, porque el tribunal maneja un sistema que se llama Jurix y 5 sistemas satélites. Dentro de estos 5 sistemas satélites, uno es el MED. Todo lo que se hace en el MED, o sea, o todo lo que viene del MED, hay que migrarlo a Jurix. Hay que descargarlo en Jurix, abrirlo en Jurix, etcétera, lo que lleva un trabajo muy grande de mesa de entrada. En cambio, todo lo que ustedes presentan por IOL, inmediatamente lo abre cualquier persona que tenga las claves autorizadas para bajar los escritos o lo que sea, o sea que trae un trabajo muy grande anterior. Pero bueno, en lo que a ustedes les interesa en esta charla de amparo, ambos sistemas permiten que el amparo sea presentado a la hora que quieran, desde sus casas o desde sus estudios, el viernes a las 11 de la noche, 11:30, 12 menos 20. Entonces, de esta manera, sí se ha dado con el sistema informático un paso o un avance muy grande para los abogados que no tienen que estar viendo dónde presentan el amparo, corriendo a ver cómo lo presentan y llevando todas las pruebas y tocando el timbre del Poder Judicial. Más allá del plazo de interposición, que como ya les dije, es de 15 días, y la jurisprudencia, si bien dice desde que ocurrió el hecho que amenaza o restringe, la jurisprudencia de Mendoza lo ha ampliado al momento que tuve conocimiento del hecho que amenaza o restringe, porque necesariamente las dos cosas pueden no producirse en el mismo momento, ingresado el amparo, el juez inmediatamente tiene que abocarse a dos cosas. A la declaración de competencia, o sea, el juez tiene que ver si es competente para entender en la materia del amparo que se trata. Ustedes dirán, ¿y cuándo un juez civil, que somos los que recibimos los amparos, somos solamente los jueces civiles, no los jueces de paz? Cuando un juez civil no es competente para recibir un amparo, en muchísimas ocasiones, primero, porque puede darse que la cuestión
sea materia federal, o sea que se equivocaron de palacio, se tienen que cruzar al palacio de enfrente. Puede ser que la cuestión sea de neto corte administrativo, siendo competente originariamente la Corte, ¿sí? O puede darse que el amparo que se interpone sea competencia de otra provincia, como ha dispuesto, por ejemplo, el Supremo de Córdoba, que ha dispuesto que el juez debe analizar si está dentro de la jurisdicción territorial de la provincia el amparo cuya interposición se pretende. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez es declararse competente. Si el juez es competente, lo segundo que tiene que hacer es hacer un análisis prima facie de la existencia de arbitrariedad y legalidad manifiesta en el hecho que se le imputa a la persona contra quien se interpone el amparo para darle la primer procedencia formal al recurso. Hecho esto, el juez va a hacer dos cosas. Si el hecho lesivo proviene de la administración pública, le va a pedir a la pública centralizada o descentralizada, le va a pedir a la administración que expida un informe circunstanciado. ¿Qué es esto? Que la administración envíe un... A ver, ¿cómo les diría? Porque no es que viene y conteste el abogado de la administración. El abogado de la administración viene y acompaña el informe que han dado en conjunto todas las reparticiones que han intervenido en el tema que se trata. Entonces, por ejemplo, si viene el doctor Díaz Araujo, él viene y acompaña, pongámosle que estamos frente a un amparo porque me han clausurado un edificio por razones de salubridad. Bueno, viene el doctor y me acompaña los informes de salubridad de la provincia de Mendoza, catastro respecto de qué se trata el inmueble, qué es lo que han dicho, defensa civil, etcétera, etcétera, todos los que han intervenido administrativamente en la decisión adoptada. Y a su vez, en general, la administración me acompaña el expediente administrativo. En muchos casos no lo hacen porque no lo tienen en su poder y ha sido jurisprudencia de la provincia de Mendoza que cuando la administración pide que se oficie pidiendo el expediente administrativo a una repartición que obedece a la misma administración, esta petición debe ser rechazada, ¿sí? O sea, porque sería introducir por vía informativa una prueba que esté en poder de la propia demandada. Si se tratara de una acción de un particular, lo que hacemos es correr traslado. Corremos traslado al particular para que el particular se expida respecto de la pretensión del amparista. Venga y nos diga si corresponde o no corresponde, si hay o no una restricción de derechos, en muchos casos que manifieste la no arbitrariedad, o sea, que funde en derecho porque ha tomado la decisión, que se traduce en arbitraria, etc. Puede pasar que con el amparo el abogado nos pida una medida cautelar. O sea, nos diga, mire, más allá de este trámite urgente, necesito que con muchísima más urgencia usted ordene, por ejemplo, el cese de la actuación de un particular determinado. Acá es donde está el cambio más grande que ha producido el Código Civil Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Por qué está el cambio más grande? Porque en el decreto ley y en la ley 65, con la modificación de la 6504, solo estaba autorizado la petición de medidas cautelares no innovativas y que no tuvieran relación con el objeto del amparo. O sea que solo podía pedirle al tribunal una medida
que no cambiara la situación de hechos y cosas que estaba en ese momento rigiendo, y a su vez no podía agotar el fin del amparo. Porque si yo anticipaba el fin, la doctrina encontraba que el amparo se transformaba en una cuestión sin sentido y que inclusive el juez podía prejuzgar al momento de la anotación. A ver, no sé qué le pasa a la computadora, perdón, pero me dice que se está agotando la batería y no quiero que se queden sin mí. Discúlpenme un minuto. No hay problema. Qué experiencia, ¿eh? La verdad que creo que estamos tomando todos nota ahí, prestando muchísima atención, porque Ahí por voy. ahí esto es lo que sale un poco de la ley, así que estamos todos ahí. Bueno, sería la idea. Yo creo que es para lo único que sirvo, porque ya les dije, la ley la saben mejor ustedes. Yo no sé qué le pasa a la computadora, que por más que esté enchufada no está funcionando. Si se llegara a cortar, entro del teléfono, saben, en 2 minutos, o sea, para que ustedes se queden tranquilos, que me vuelvo a conectar desde el teléfono, ¿sí? Pero no sé qué le pasa. Bueno, ya voy a preguntarle a ver si hay alguna de mis hijas por ahí que venga a ver qué está pasando. Bueno, lo que les estaba diciendo es que el código innovó en esto, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia. Ya lo veníamos haciendo nosotros hace unos cuantos años, y ha admitido la pretensión de medidas innovativas y no innovativas, y a su vez no importa si se tratan o reproducen el objeto del amparo. Porque con un buen sentido se ha dado cuenta, la jurisprudencia lo plasmó en la ley, que el carácter de cautelar distingue la decisión adoptada prima facie en un primer momento donde el juez puede valorar sucintamente el derecho y la urgencia de la decisión que puede adoptar cuando ya ha escuchado la otra parte, se ha rendido la prueba suficiente y puede adoptar una decisión con pleno conocimiento de la temática. Si el amparo es contra la administración, además que esto ya estaba en la ley, en el 35 de la ley, el juez puede darle vista. Esto les digo que es un bombonazo cuando entra el viernes a las 11 de la mañana el amparo con medida en contra de la municipalidad de la capital, y se imaginan que la vista viene firmada, salvo que el señor nos esté diciendo que en ese momento se le está cayendo el techo de la casa arriba de la cabeza y que se va a morir. Si no, va a ir esta vista, porque la vista pretende dos cosas: que sea un poco más serio el análisis de esta primera verosimilitud del derecho y de la urgencia, porque hay una contradicción. La contradicción, ustedes lo saben, en materia procedimental, la contradicción tiene una razón de ser importantísima, que es que en derecho todo puede verse con dos bibliotecas y todo puede verse desde dos puntos diferentes, porque el derecho es subjetivo. Y el permitirse escuchar al otro le permite al juez salirse un poco de la situación. Miren, cuando yo recién era juez, voy a contar una intimidad, pero por ahí le he contado otras veces. Cuando yo al principio era juez, yo llegué a la justicia de la calle, yo era abogada, yo no hice cursos honorum, yo un día litigaba para el fondo residual y al día siguiente era juez. O sea, fue así. A mí me parece que se quedó sin... Sí, ahí se nos frizó. Se muteó. No, me parece que se te había apagado la compu. Justo cuando iba a contar la anécdota.
Bueno, esperamos un ratito. Sí, no sé, ahí Richard tiene levantada la mano y no sé si alguien quiere ir haciendo preguntas que las vas anotando en el chat o se van anotando para preguntar cuando termine la doctora. Ahí está. ¿Ahora estamos? Sí, Fabiana. Sí, perfecto. Bueno, me cambié el teléfono, así no tenemos problema porque se me quedó congelada la pantalla. Retomo lo que les estaba contando. No sé si estabas hablando, Clara, ¿necesitabas decir algo? No, Fabi, simplemente si querían hacer preguntas que fueran anotándose en el chat, pero adelante, era para... Y contaban la anécdota. Si le quieren ir preguntando mientras voy hablando, a mí tampoco me molesta, ¿eh? O sea, no tengo problema con eso si la gente quiere irme preguntando. ¿Qué pasó cuando estabas en el ente de fondos residuales y te sentaste como jueza? Ahí nos quedamos con la anécdota. Que venías de la calle, que veías el derecho distinto. Claro, venía desde la calle y ¿qué es lo que me pasaba? Leía una demanda y estaba convencida del derecho del actor. Leía la contestación de demanda y hubiera rechazado la demanda la miércoles, estaba convencida de lo que decía el demandado. Y eso, que después uno lo trabaja como juez y va aprendiendo a cómo tomar distancia de los expedientes y a cómo mirarlos de otra forma, en el fondo es una reacción normal de toda persona a la que si un buen abogado le describe bien una situación, en principio la convence. Entonces, siempre yo, esto lo digo a título personal, cuando tengo que tomar una decisión sin haber oído a la otra parte, siempre tengo miedo de no poder sustraerme de ese amor o convencimiento que genera una presentación bien hecha. En cambio, cuando yo ya tuve la posibilidad de ver lo que la otra parte dice sobre la misma situación, me permite hacer ese retiro objetivo y valorar en su justo medio las dos pretensiones. Es por esto que a nosotros nos viene muy bien, en los casos que podemos, y ya les digo, no se está muriendo alguien, darle vista de la cautelar al Estado provincial. Sin perjuicio de ello, en caso de que estemos frente a un amparo contra un particular, no se le puede dar vista y el juez tiene 24 horas para resolver. 24 horas, otro plazo que no es acorde con un código procesal, porque en los códigos procesales los plazos se fijan en días y no en horas. Y 24 horas, hemos entendido, muchos jueces, otros resisten, que son 24 horas corridas. O sea que no son 24 horas hábiles, sino que son 24 horas corridas, habilidad o inhabilidad. El artículo lo dice expresamente, sea o no día inhábil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí el amparo me entró a las 11 de la noche, yo me tengo que abocar inmediatamente a la para poder resolverlo en el plazo de 24 horas, que es un plazo muy escueto, sobre todo cuando nosotros, acuérdense que nosotros no somos sabiondos, no somos perito de peritos, como pretende la ley hacerles creer. A nosotros, cuando nos entra un caso médico y tenemos que recurrir a, si tenemos que dictar una cautelar por la urgencia, tenemos que recurrir a médicos amigos para preguntarle, empezar a bajar libros, páginas, etcétera, para enterarnos de un montón de cosas que no sabemos. O sea, 24 horas en un amparo conflictivo es nada. Les juro, chicos, que es nada. A veces uno dice, miércoles, ¿qué corte estuvo al dictar la medida precautoria? Sí, pero porque se pasó 23 horas estudiando para poder poner un parrafito así de cuáles eran los requerimientos técnicos
de la obra. Imagínense ustedes que ahora puedo hablar porque han transcurrido unos años, cuando a mí me entró el amparo por el paredón del dique Potrerillos, que se presentó un diputado, Puga, diciéndome que tenía que hacer tirar el dique Potrerillos porque iba a invadir toda Mendoza el agua y que frenar el llenado. Imagínense que en definitiva en ese amparo, que también terminó con un acuerdo y no lo tuve que resolver, después los peritos que vinieron, que estuvieron conmigo y que me informaron y con los que estuve, eran peritos ingenieros especialistas en diques suizos. O sea, no estábamos hablando de una temática que yo pudiera manejar en 24 horas. Era imposible pensarlo. Bueno, pero eso nos pasa y nos pasa habitualmente. A mí este año me entró el amparo de la comunidad Huarpe por todo el problema de el agua del arroyo Tulumaya. Y bueno, también es cierto que a lo mejor nunca hemos ido a la valle, que no conocemos la comunidad Huarpe, que podemos saber bastante de derecho de agua, porque gracias a Dios tuvimos un profesor como lo tuve yo, a Matu, pero la realidad de que es un bañadal, no la conocemos. Entonces es un plazo corto para una resolución en los casos gruesos, grandes, o donde está en juego un problema muy grande para la población. Bueno, más allá de esto, y que los terminamos dictando como podemos, tratando de cumplir a rajatabla con estos plazos, después el amparo sigue su trámite. La medida cautelar puede ser apelada, dice el código, pero sin efecto suspensivo, o sea que si yo dispuse, por ejemplo, que le dieran un remedio al señor A, que le diera OSDE un remedio que no le quería dar porque el remedio salía 2 millones de pesos cada ampolla y hay que darle 36, y yo dispuse que se le iba a dar, OSDE tendrá que cumplir aún que la medida sea apelada y aún que a lo mejor dentro de un mes la Cámara la cambie, la modifique o la dé vuelta, como decimos. Recibido que sea el informe circunstanciado que les dije del gobierno o el traslado dado a una persona cuando ingrese el escrito, inmediatamente el tribunal hace dos cosas. Yo en muchos casos, y no solo yo, muchos jueces en muchos casos llamamos a una audiencia de conciliación, cuando creemos que la situación es conciliable. Entonces, antes de producir prueba y meternos en la producción de prueba, citamos una audiencia urgente de conciliación, que a veces hay algunos casos donde han sido el mismo día. O yo en otros casos urgentes he llamado a la audiencia antes de que venza el plazo para contestarme el traslado, aún por la urgencia. Y en esta audiencia de conciliación escuchamos ampliamente a las partes. Si son particulares, escuchamos a los particulares y tratamos de ver si existe alguna posibilidad de solución alternativa del conflicto. Últimamente nos ha resultado, sobre todo en los amparos de salud, muy buena esta instancia conciliadora, y muchos, yo les diría que de los amparos de salud que he tenido en el último año, que yo sacaba la cuenta, desde la pandemia hasta el momento, hasta hoy, amparo de salud, he tenido 133, con mayor o menor complejidad. Bueno, de esos 133, 94 se arreglaron en esta audiencia de conciliación. Y además de arreglarse, el arreglo se ha cumplido, o sea, han sido arreglos efectivos. Solo el resto, algunos todavía están en trámite, que los estamos tratando de acelerar, pero están en trámite, y hay 20 sentencias ya dictadas. Pero, ¿qué se hace? Si no se puede llegar a la conciliación,
o vemos que el caso es inconciliable, porque eso también uno lo sabe cuando llega la contestación o el informe circunstanciado, inmediatamente se da cuenta qué cosas se pueden arreglar y qué cosas no se pueden arreglar en esta etapa. Dictamos el auto de prueba y comenzamos con la producción de la prueba con dos particularidades. Una que impone el código, que es que en la recepción de la prueba, sin perjuicio de que la prueba, pues las partes pueden ofrecer cualquier mecanismo de prueba, es muy importante que el juez acepte solamente la pertinente y conducente, porque si no, el trámite del amparo se transforma en un proceso, como decíamos antes, ordinario, hoy podemos decir en un proceso de conocimiento, y la segunda cosa que tratamos es de que la prueba se produzca en el menor tiempo posible, fijando audiencias en plazos cortos. El código nos da algunos mecanismos, como por ejemplo, que nos dice que si la prueba es informativa y tenemos que recepcionar una informativa de un organismo determinado, le podemos dar el plazo de 2 días para que conteste, bajo apercibimiento de todas las sanciones procesales que ustedes conocen, AS-30, denuncia del 239, etcétera. También nos permite designar peritos sin audiencia para la designación, procediendo al simple sorteo. Bueno, nos da muchas herramientas en el 222 que nos permite que el amparo pueda tramitar rápidamente. Producida la prueba, tengo 5 días para dictar sentencia. ¿Qué 5 días? Ahí hay una controversia entre los jueces de Mendoza y hoy nos hemos reído un montón con varios cuando los hablan. Porque dice 5 días desde que la causa esté en estado. Una parte de los jueces entendemos que estar en estado significa llamar a autos para resolver. O sea que desde el llamamiento tenemos 5 días para dictar la sentencia. Pero la parte mayoritaria considera que estar en estado es dejar firme el llamamiento de autos para resolver, lo que en realidad haría que la resolución se adopte dentro de los 10 días. ¿Qué sostiene esta parte mayoritaria de la doctrina? Que el llamamiento de autos para resolver siempre puede ser repuesto o nulificado. ¿Qué sostiene la otra parte de la doctrina? La minoritaria. La minoritaria sostiene que hay un inciso dentro del artículo 222 que específicamente dice que no se puede recurrir ni incidentar en materia de amparo. Entonces, que un recurso o un incidente sería improcedente de plano contrario a la ley. Pero bueno, si tienen la suerte de la doctrina minoritaria, en 5 días tienen la resolución. Si no, si tienen la mayoritaria, la van a tener en 10 días. Hay tribunales como el mío, la gestión 1, donde nosotros todos los trámites los hacemos, todo lo que es trámite responde a un consenso de partes. Entonces, ¿cómo no hay consenso en materia del plazado del amparo y nosotros a nuestros secretarios tenemos que bajarles una línea única porque no podemos pretender que lleven adelante los expedientes de 7 jueces de manera diferente, no habría gestión, no existiría la gestión, ni las ventajas que la gestión trae? Bueno, como no nos hemos puesto de acuerdo, por postura mayoritaria, el amparo se dicta dentro de los 5 días de firme el llamamiento de autos para resolver. Lo que pasa que todos lo que hacemos es que si lo podemos sacar antes, lo sacamos. O sea, lo antes que se pueda sacar un amparo, sabemos que es lo mejor. A raíz de este criterio, en un momento, frente a una serie de amparos que fueron también muy mediáticos, que me tocaron a mí, que fueron todos los amparos contra la Dirección General de Irrigación por los pozos que había en Tupungato, la irrigación me pidió la pérdida de competencia porque yo no había sacado el amparo dentro de los 5 días del llamamiento. Yo me negué a la pérdida de competencia y saqué la sentencia en el mismo momento,
en realidad porque las sentencias estaban ya hechas, las sacamos el mismo día, pero ellos apelaron ante la Cámara y esos amparos están suspendidos, la apelación, por eso no les puedo decir cuál sería el criterio de la Cámara respecto de este plazo. Pero sí que la cuestión está planteada, sí que los jueces la charlamos, sí que sabemos que son diferentes, pero en las gestiones para tratar de ordenar el proceso, a pesar de no estar de acuerdo, adoptamos por mayoría, o sea, adoptamos la decisión de la mayoría. ¿Sí? Bueno, por supuesto que la decisión del amparo es apelable, no hay ninguna duda. La apelación de la decisión del amparo no suspende el resultado del amparo tampoco, como no lo hizo con la medida cautelar. Y bueno, y sigue tramitando, el amparo puede seguir tramitando en su cumplimiento, en su ejecutividad, aunque esté apelado. ¿Por qué digo en su cumplimiento y en su ejecutividad? Porque otra de las modificaciones que trae el nuevo Código Procesal, muy importante y que no terminamos mucho de entender, es que parecería que la sentencia del amparo constituiría un mandamiento de ejecución. O sea, que de la misma sentencia se continuaría la ejecución sin necesidad de petición de partes. Es confuso el artículo, es más, si quieren lo leo. Tengo una ayuda. El doctor Gil de Paola en el comentario del nuevo código es un campeón, así que lo usamos, les diría que de manera permanente, me lo traje hoy del juzgado, si no lo llevo mañana de vuelta me asesinan porque es de uso diario, habitual. El artículo dice, a ver si lo encuentro, de mañana lo había marcado, dice: cuando habla de la sentencia del amparo, dice, establecer una orden precisa. El mandato judicial establecerá en forma categórica y con precisión la condena. Bueno, eso todos lo sabemos y va de suyo que lo hacemos así. Pero después dice, tanto la notificación de la demanda como el mandamiento que haga cumplir la sentencia se diligenciarán en el plazo de un día. Mandamiento que haga cumplir la sentencia. Y dice, las actuaciones, la sentencia de amparo deja subsistente, ¿dónde está el otro? Que es el otro que le quería decir. Si por cualquier circunstancia el mandamiento no pudiera diligenciarse con la autoridad a la que está dirigido, se entenderá con su reemplazante o a falta de este con su superior jerárquico. Este final del artículo 222 nos parece muy confuso porque da la sensación como de un carácter ejecutivo de la sentencia, que en realidad nunca lo ha tenido en Mendoza. O sea, más allá de la imposición de sanciones ante el incumplimiento, etcétera, siempre hemos estado a la petición de parte respecto de este incumplimiento. No le hemos dado el carácter de mandamiento de ejecución a la sentencia. Sin perjuicio de ello, Jerónimo no dice nada del tema, yo lo estuve buscando para ver si se los podía aclarar de alguna manera. Sin perjuicio de ello, todos los trámites que estuve viendo este fin de semana de amparo, dictada la sentencia, en el caso de que no proceda, inmediatamente se ordena el cumplimiento bajo apercibimiento de todas las sanciones posibles y el cumplimiento se logra, ¿sí? Pero ya les digo, parecería que le quiere dar a la sentencia un carácter de ejecución que no existe en otros lugares del país. No sé, tendríamos que hablar con alguien que hizo el código para ver de dónde se sacó eso, y queda confuso en materia, digamos,
en materia didáctico, de estudio o académica, porque en la realidad los efectos que les damos son los del cumplimiento inmediato, considerada o no ejecutiva. Lo que pasa es que si fuera un mandamiento de ejecución, nosotros tendríamos que darle a la contraparte la posibilidad de manifestar el cumplimiento, cosa que no hacemos cuando mandamos la orden o la posible sanción frente al incumplido. Bueno, no sé qué más quieren saber del amparo, qué quieren que les cuente, qué quieren preguntarme, el proceso se los hice enterito. No sé si quieren que les cuente casos de amparo importantes en Mendoza, acá he traído algunos, problemas que se nos plantean en los amparos. No sé, acá estoy abierta a lo que ustedes me quieran preguntar. Fabiana, espectacular la clase. Realmente hemos aprendido de amparo paso a paso. En serio, la verdad. No siempre hago lo que vos me pedís. Vos me pedís concisa, clara, yo voy a lo que puedo. El amparo en Mendoza es así, y no es de otra manera, es interesante. Esta es la parte procesal. Por eso es procesal constitucional esto. Claro. Muy interesante. A mí me gustaría, Fabi, ¿puedo yo hacerte unas preguntas? Sí, todas las que quieras. Si te puedo contestar. Voy a hacer de alumna mientras los chicos van pensando. A mí me quedó una pregunta en relación al amparo este que comentaste cuando una ley no está reglamentada, por falta de reglamentación. Y la pregunta es si allí la pretensión es la reglamentación, o sea, lo que el amparista va a pedir es que efectivamente se reglamente la ley, o en virtud de que existe una ley, eventualmente, con independencia de la falta de reglamentación, que se garantice, que se proteja algún derecho que eventualmente... O sea, como que no termino de entender cuál sería la pretensión en ese caso. Mira, yo entiendo del artículo, que lo estoy buscando para leértelo, yo entiendo del artículo que a lo que se refiere es a la reglamentación de la ley. Porque dice, la declaración, para que no es ahí. ¿Dónde está? A ver. Te quiero leer el artículo y no el comentario. Yo lo tengo acá, Fabi, si quieres te lo leo. Ausencia de reglamentación. Dice, es el inciso 2 del artículo 219. Y dice, será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro del plazo de que éstas determinen. O sea, que entiendo que es un amparo en contra de la omisión del Poder Ejecutivo. Yo pienso que y allí en ese caso, sí. No, decime, te escucho. No, me pregunto, en ese caso, los requisitos de legitimación en términos de cuál es el peligro, la urgencia en la demora, todo eso, digamos, los requisitos clásicos para un amparo igualmente se tienen que configurar, o estamos presumiendo que el solo hecho de falta de reglamentación en el plazo, estaríamos como evitando una especie de acción amplia, donde cualquiera... Lo que vos te planteás, nos lo hemos planteado varios que ya hemos discutido sobre el tema del amparo. Yo entiendo que la legitimación la tenés que tener igual. O sea, ¿por qué? Porque para accionar ante cualquier tribunal de Mendoza vos tenés que tener un interés jurídico. O sea, no cualquiera puede ir a pedir al ámbito judicial. Solo puede ir a pedir aquel que tiene un interés jurídico. Un interés legítimo, no jurídico. O sea, estoy vieja. Eso me lo enseñaban a mí en introducción, pero hoy es un interés legítimo. Me parece que es así y, por supuesto, ese interés debe estar en que de alguna manera la ausencia de reglamentación lesiona, arbitra, disminuye o restringe un derecho al que vos te confiera la ley. Yo
O sea, No me voy a todos meter los en el tema, requisitos. solo lo voy a enunciar. Pero Claro. una de las cosas que se me ocurría, y por supuesto que no es una ley provincial, sería la reglamentación, por ejemplo, de la ley del aborto, Ujú, de la despenalización del aborto. ujú. O sea, en ese caso, ¿quién podría pedir la reglamentación? Alguien que esté en condiciones de poder acceder por opción a la interrupción de un embarazo y no lo puede hacer porque la ley no está reglamentada. Pero vuelvo a decirles, no me quiero meter en el fondo de la cuestión, lo tomé como ejemplo, porque era difícil pensar cuándo la falta de derecho constitucional. Me costaba muchísimo pensarlo. A lo mejor a ustedes que son constitucionalistas les sale más fácil, pero decir, a ver, ¿cuándo la falta de reglamentación de una ley amenaza o restringe un derecho constitucional que yo tengo? Bueno, ahí se me vino a la cabeza que en este caso podría llegar a ser. Hoy me decía la doctora, hoy estaba hablando con la doctora Charelo y ella me decía que también a ella le parece que podría darse en algunos casos de consumo. ¿Mm? Buenísimo, Fabi, gracias. No sé si te respondo, entiendo que así No, habría... me parece un decir, tema súper interesante para pensar y para seguir como analizando el alcance que tiene, ¿no? Porque lo otro que se me ocurre es, bueno, el juez, más allá de que no, de la falta de reglamentación, las leyes, todos los derechos constitucionales y no constitucionales son operativos, entonces, ¿hasta qué punto la falta de reglamentación podría llegar a ser una pretensión o un obstáculo para garantizar ese derecho? O sea, es como que me parece medio, pero nada, lo dejo ahí. Bueno, pero yo te pongo, si te vas a poner a estudiarlo, te pongo otra duda que yo tengo. Este amparo no sería un amparo de competencia originaria de la Corte. También, ¿Puede un juez de totalmente. primera instancia exigir la reglamentación de una ley provincial? Tal cual. No lo sé. Pero ya te digo, yo te lo planteo, fíjate, el 219, inciso 2, plantea este tipo de amparo. Sí, súper interesante. Y la otra pregunta que tenía era bueno, no sé si me la vas a poder responder porque es más una cuestión de si conoces casos en donde un juez haya, esto que planteaste de la posibilidad de otorgar una medida cautelar por más que haya identidad de objeto o de pretensión con el amparo, y como antes no se podía y después del código sí se puede. Si conoces casos en donde un juez haya otorgado la medida cautelar de identidad de objetos y después como que se haya dado cuenta, entre comillas, de que no. O sea, a lo que hoy es si fácticamente es posible que un juez se desdiga y diga, ok, me equivoqué. No es me equivoqué. Lo entiendo de la teoría. A ver, yo tengo uno. Ustedes saben, las que me conocen, que a mí no me molesta decir he cometido un error, y lo digo en la sentencia, y millones de veces pongo he cometido un error. Pero el supuesto que vos me estás diciendo no es un supuesto de error. Yo tengo uno que pasa lo siguiente. Viene una mujer y me plantea, no voy a contar demasiado el caso, pero lo que ella me plantea es que la han dejado sin trabajo en la administración pública en razón de una serie de circunstancias que ella considera lesionan su derecho a trabajar, su derecho a la igualdad, un montón de cosas. Y me dice que es sostén único de familia, que tiene 3 hijos menores, uno discapacitado, y me pide como medida cautelar que le sigan pagando el sueldo hasta que la cuestión se resuelva. Yo le doy la cautelar. Se la doy en su momento, noto que hay un trámite raro en lo administrativo por el cual podría ser que algo de razón tuviera, algo de verosimilitud en el derecho, y obviamente el peligro en la demora estaba por demás configurado porque realmente era sostén del hogar. A la postre, como dirían algunos,
cuando me toca ir a la sentencia, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que el cese de la relación laboral que mantenía con la administración no era arbitrario, que tenía toda una justificación que habían, por supuesto, fundado que esta mujer fuera desvinculada de la actividad. Entonces, tuve que tomar la decisión en contrario. En realidad, si vos lo pensás, el darle los sueldos era una anticipación del objeto del amparo, porque ella lo que pretendía, en definitiva, era seguir teniendo la relación para cobrar. Pero, a pesar de que cobró, creo que fueron 2 meses, que alcanzó a cobrar 2 meses, al resolver el amparo que está confirmado por la Cámara, llegó nada más que hasta la Cámara, quedó firme en Cámara, tuve que rechazarle la pretensión, porque no había accionar arbitrario. Eso. Pero puede haber otros. Yo te cuento donde realmente, viste, cuando vos decís, a ver, me equivoqué al darle... No, yo no me equivoqué, porque realmente si ella hubiera tenido razón, el daño que le podría haber provocado a sus hijos y a ella estar 2 meses sin sueldo era muy grande. Entonces, por eso digo que cuando nosotros analizamos una precautoria, todo lo vemos prima facie. Después tenemos la visión de la otra parte, después tenemos las pruebas. Al principio es un grado de certidumbre que no es el que tenemos a dictar la resolución del amparo. Buenísimo, Fabi, gracias. De nada. Bien, y después es importante porque la cautelar es justamente para eso, no decide el fondo de la cuestión. Ya no es que me equivoqué, claro. No, se demostró que la cautelar no correspondía, pero no decide sobre el fondo de la cuestión. O sea, más vale. No hay error. En el amparo, por el derecho que está en peligro, no se pide contracautela, que en una acción común, frente a esto, habría una contracautela inclusive para responder frente a la anticipación que se hizo de los salarios. En el amparo no, porque en general no se exige contracautela a la obtención de la medida cautelar. Y además es empleada. Además. Sí. Sí. Es una relación rara la de esta mujer. No era empleada en los términos porque era contratada, pero bajo una paritaria. ¿Sí? ¿Algo más? Ahí tenemos varias preguntas en el chat, que no sé si, la primera de Agustín, que no sé si la quiere hacer en voz alta, o la leo yo. Agustín. Bueno, ahí está. Buen día, doctora Lucía. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Muchas gracias. Le agradezco mucho, muy interesante la charla. Le quería preguntar 2 temas. El primero, ¿cómo está el tema de la competencia en amparos de salud? Porque, bueno, como el tema de salud hay algunas cuestiones en cuanto a si están delegadas, es una atribución delegada o no, y toda esta cuestión. ¿Cómo está, digamos, en temas jurisprudencia? Y por otro lado, que también dijo usted de los errores que ha visto al momento de interponer las acciones de amparo, por ahí cuáles son los errores más comunes que se pueden evitar, digamos, que usted los ve en la práctica. Muchas gracias, doctora. Bueno, mira, Agustín, a ver si te puedo algo. En general, todos los amparos de salud que corresponden a la prestación o no de una actividad o de un servicio, de un remedio, por una obra social, por el Estado o por una empresa de medicina prepaga, son competencia de la provincia de Mendoza y así lo estamos resolviendo la mayoría de los jueces. Solo consideramos que son federales los amparos respecto de organismos sindicales federales, como por ejemplo el DAMSU. Igual hay algunos amparos del DAMSU que se han resuelto en la justicia provincial, pero en principio la mayoría de los jueces frente al DAMSU se declara incompetente. Digo en principio la mayoría de los jueces
porque como yo tengo DAMSU, yo me tendría que excusar, o sea que en realidad nunca terminaría de resolver sobre la competencia. A lo mejor te dicto la medida, pero me tengo que excusar o por lo menos poner causal de sospecha. Todo lo que hace al sistema de salud es competencia federal. O sea, yo no me puedo meter en un amparo donde vos sostengas que tu caso no está contemplado en el PMO cuando lo debería estar. No me puedo meter porque entiendo, y así creo que entiende la jurisprudencia, que todo lo que hace al sistema de salud sí es órbita específica de la justicia federal. La mayoría de los jueces de Mendoza, y en eso los jueces siempre somos muy atacados y muy vapuleados, pero yo creo que la justicia mendocina es muy buena y muy buena viendo la jurisprudencia de la justicia de otros lugares. En la mayoría de los jueces de Mendoza no queremos sacarnos de encima los amparos. O sea, es más, si yo en un amparo tengo que razonablemente discutir la competencia, la medida seguro que la voy a dictar con anticipación y aún incompetente voy a tratar de hacer una audiencia de conciliación antes de que la persona tenga que estar viendo si se tiene que ir a la justicia de enfrente o a la nuestra. Lo segundo que me preguntás vos, que es los errores que cometen los abogados en los amparos. El primer error es que, te lo puedo decir con lo que yo, es un error, esto es mi opinión personal, respecto de los abogados en general. Los abogados en general, para mí, trabajan mal la demanda. ¿En qué te puedo decir esto? Tal cual nos enseñaban a nosotros el Código Procesal Viejo, la demanda tiene que ser corta, concisa, y no tiene que contener la doctrina y la jurisprudencia. Cuestiones que en realidad son propias de los alegatos y no de las demandas. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las demandas de amparo que vemos? Tienen tanto, o sea, tantas hojas, tantas cuestiones, tanta doctrina, tanta jurisprudencia, que por ahí pierden el norte de lo que efectivamente quieren, ¿sí? Y le escapan al exordio o a la medida. O sea, son poco precisos. Un juez que está leyendo, que está viendo, que está apurado, porque además les dije que los apuran los plazos, puede malinterpretar exordios imprecisos o medidas imprecisas. Y pasa mucho. Por eso yo creo que lo que hay que enseñarle en procesal constitucional, por lo menos en materia de amparo, es a que ustedes tengan la empatía de mirar quién va a leer lo que ustedes están escribiendo y en qué momento, ¿sí? Porque para mí no es lo mismo leer un alegato en un expediente donde tengo 30 días para resolverlo, y lo leo, y si tiene 700 páginas, y si el abogado es duro para escribir, lo leeré como uno ve las series. ¿Vieron cuando ve una película y dice está pesada? La corto y la sigo viendo mañana, que cuando uno tiene que leer, comprender y hacer suyo los argumentos en 24 horas, ¿sí? Entonces, el primer error creo que es ese, es el de no ser concisos, precisos y cortos con lo que quieren. Y el segundo error es en materia de prueba. El segundo error en materia de prueba es ofrecer una cantidad de prueba innecesaria que después transforma al amparo en un proceso casi de conocimiento. Tienen que ser muy cortos y limitados para ofrecer prueba en el amparo, por más que uno tenga la amplitud probatoria para probar lo que quiere, no es necesario empezar a oficiar a 42 reparticiones para que nos diga lo mismo, empezar a pedir una cantidad excepcional de peritos. Muchos de esos nosotros los rechazamos en la prueba porque son innecesarios, pero a veces no podemos, porque acuérdense que es corta la valoración que el juez puede hacer en la etapa de admisión de pruebas.
porque es nada más que valorar la procedencia y la necesariedad. Y a veces no lo sabemos, ofrecen 27 testigos, no ponen el pliego. Yo qué sé qué es lo que vos querés probar con los 27 testigos. No lo sé. Entonces es muy dificultoso acortar la etapa probatoria. Creo que esas son las dos cuestiones que yo veo en las demandas que deberían poder cambiar para lograr mejores resultados, nada más. No sé si te contesté, Agustín, o querés preguntar algo más. Sí, muchísimas gracias, doctora. Me quedo con la reflexión del tema del danzo que le toca en su caso particular y me genera la duda que ahí lo pongo en el grupo con el tema de los CEP en general. Por eso también yo tengo duda que José tendría que ser en ese sentido ver que la derivaron a la federal, pero bueno, tema totalmente aparte, pero interesantísimo. Todo Muchas esto, gracias, doctor. a ver, ¿sabés qué pasa con OSEP? Perdón, una cosita más puntual porque la plantea. Yo, por ejemplo, hasta ahora, que me ha llegado un carnet que ha tramitado la Asociación de Magistrados, si bien a mí me descontaban OSEP, yo no estaba afiliado a OSEP. Entonces, yo no me he hecho ese planteo. ¿Por qué? Porque consideraba que me hagan el descuento, pero si yo no estaba afiliada voluntariamente a la mutual y no usaba de ella ni de sus servicios, me consideraba fuera de la causal de exclusión. El miércoles pasado me pararon entrando a la plaza de estacionamiento de tribunales y me dieron el carnet. No sé qué voy a resolver la próxima vez que me toque, pero no me lo había planteado por eso, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tenía la mano levantada Richard desde el principio de la clase. No sé si Richard, ¿querés hacer algún comentario? O... No me he dado cuenta, yo me abstraigo, no miro mucho las pantallas y eso. No hay problema. Si no, tenés dos preguntas más, Fabi. Dale. De Agostina. No sé si Agostina, ¿querés hacerle la pregunta a la doctora? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Agostina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? También, muy excelente charla, me encantó. Y Bueno, la verdad gracias. que... No, de Disculpa, nada. Fabiana, no, había levantado la mano por error, pero te hago un comentario de un caso que yo uso para enseñar en clase, que es bastante demostrativo e ilustrativo de lo que preguntaban recién. Y está referido a, se llama Marino contra OSEP, que fue confirmado en la Cámara desde hace unos 3, 4 años atrás, que versa sobre la posibilidad de elección en casos muy especiales de un determinado médico que ya venía atendiendo a un niño. No me acuerdo qué juez de primera instancia lo dictó, pero es un claro ejemplo de una cautelar anticipativa que fue confirmado en Cámara, que no hay muchos. Está bueno saber no contra OSEP. Y ahí puede estar también el tema de la competencia que hablábamos recién con Agustín, para ver qué dijeron respecto de la competencia. No, pero no estaba planteado, me parece, ese tema. Básicamente era si había derecho o no de que lo atendiera el especialista del niño desde que había nacido, que tenía una serie de problemas que solamente ese especialista conocía. Entonces, OSEP, como siempre, le había dicho que no, que querían ponerle otro médico que ni lo conocía y demás, y se estaba por quedar ciego el niñito, esa era la realidad. Entonces, bueno, la Cámara reafirmó el fallo de primera instancia. Está muy bien. ¿Cómo? Confirmó la anticipativa, o sea, la innovativa. Confirmó la anticipativa, que es un espectáculo, la verdad que son dos fallitos para leerlo y tenerlo siempre presente, pues están muy bien hechos. Se llama Marino contra OSEP. Eso está bueno, yo lo voy a buscar para tenerlo. Te agradezco por el dato, Richard. Dale, gracias. Agostina, te escucho a vos. Bien. Bueno, lo que le iba a preguntar más que nada también era más que la práctica en sí, de los 15 días para interponer la demanda. Es decir, viene un cliente y más o menos qué hay que tener en cuenta para empezar a contarlo del plazo. Si hay algún criterio mayoritario o es simplemente según cada caso concreto. Primero que hay que mirarlo en cada caso concreto. O sea, para el plazo siempre es necesaria la casuística. Lo que vos tenés que mirar es cuál es el hecho que va a reputar lesivo. Porque si el hecho que va a reputar lesivo es, por ejemplo, un acto de la administración, un acto administrativo,
lo primero que vas a tener que ver antes de asesorar a tu cliente es cuándo lo notificaron, si está notificado. Y si no está notificado, aplaudí porque podés presentar el amparo cuando se te da la gana antes de que te notifiquen, o por lo menos en los 15 días que te notifiquen, pero ahí podés jugar con el plazo. Ahora, si es una carta o documento, y no cabe duda que el plazo lo va a tener que computar desde la recepción y son 15 días. Yo, que ejercí muchos años, te puedo decir que el problema grave que tienen los abogados, y por eso Facundo se reía recién, pero te presentan el amparo el viernes a las 12 de la noche o 12 menos 10, es que el cliente siempre te llega tarde al estudio. O sea, es poco habitual el cliente al que le llega una carta documento y al día siguiente va a ver al abogado. En general el cliente te llega en el día 14:30 y vos tenés 45 minutos para plantear el amparo. O sea, a ver, los que hemos litigado no nos podemos olvidar de la realidad de lo que nos pasaba del otro lado del escritorio. O sea, ojalá puedas contar los 15 días y ojalá de los 15 días tengas 4. Sentite, pero que tenés un cliente que fue a tiempo. Es más, a mí me pasó una vez litigando que llegaba un señor con un problema que daba lugar, sin duda, a un amparo muy grave y se habían pasado los 10 días. Hubo que interponer una APA a la corte tratando de modificar la situación porque el amparo no había forma. No había forma de interponerlo, lo íbamos a perder. Tampoco uno le aconseja al cliente, te imaginás que te rechacen un amparo por extemporáneo. Si fuera un amparo de urgimiento, todavía, si te lo rechazan por extemporáneo, puede ser una cuestión de criterio, por lo que les decía recién, que hay toda una variación en la discusión de cómo computar los plazos. Es más, yo sostengo una cosa y la doctora Rocandio sostiene otra, o sea, no te estoy hablando que Juan de la Calle, no, la doctora Rocandio hace una lectura de la ley totalmente distinta a la que hago yo, y las dos con sus fundamentos, por eso ahí podría ser una cuestión discutida, pero que te rechacen por extemporáneo un amparo común en plazo de 15 días, es grave en materia de responsabilidad. Por eso hay que ver muy bien cuál es el día acuo para el cómputo del plazo y saber que si el cliente vino tarde, hay que buscar otra solución y no hay que arriesgarse a un amparo que se va a declarar, o sea, que no se va a admitir por extemporaneidad. Es lo primero que miran los jueces, ¿eh? Esto te lo digo. A ver, hablando de jueces en general, perdón, Dardo, ya te escucho. ¿Qué es lo primero que un juez mira? ¿La temporaneidad o la extemporaneidad? Porque de eso depende si se tiene que poner a estudiar o no. Entonces, lo primero que yo voy a mirar es si es temporáneo. Porque si es temporáneo, te lo rechazo en 15 minutos. ¿Me entendés? Entonces, justamente es una cosa muy medular para pifiarla. Porque el juez que se puede sacar de encima el amparo, y un amparo complicado, por extemporaneidad, aplaude. O sea, eso te aseguro que es un golazo, porque no te tenés que poner a estudiar por ahí un tema complejo. No es que no nos guste trabajar, es que te aseguro que lo único que tenemos que hacer no es el amparo. No está, tenemos que resolver el amparo, que llega a resolverse en un periodo, porque todos dicen, bueno, ustedes tienen 30 días para resolver la sentencia. Sí, pero esto es un círculo vicioso. Tengo sentencia de 30 días, de 31 días, de 32 días, de 28 días, de 29 días, porque se va haciendo un cúmulo. Y el amparo la resolución es algo muy imprevista, porque como son 5 días nada más, a lo mejor vos lo llamás para resolver en un momento que en esos 5 días también tenés 5 sentencias que se te vencen. Entonces va a mirar mucho el tema del plazo, porque se lo saca de encima muy fácil. ¿Sí? Perdón porque sea tan sincera. Muchas gracias, muchas gracias. Es para que ustedes sepan a dónde mirar. Así se aprende con la cruda realidad. Sí.
Por lo menos no vas a venir a llorar después porque no contaste el plazo. Fabiana, la verdad es que al juez no le gusta el amparo, porque le llena la cocina de humo. Entonces, encima el cliente viene tarde, no te trae la prueba, no podés explicar los hechos ni siquiera brevemente o sucintamente, tenés que pedir una cautelar y no te trae los elementos, que es discapacitado. Y el certificado de discapacidad, lo tengo que ir a buscar porque se perdió. No, te digo, la verdad es que tenés que medir si vas a llegar o no vas a llegar a presentarlo. Porque tenés un tiempo muy corto y después tiene más corto el tiempo. Así que lamentablemente, y aparte tenés otro juicio, entonces en esos casos hay que pensar si uno va a poder plantearlo bien y si no decir que no directamente. Bueno, Obvio. Vendrá otro cliente. Porque además el amparo mal planteado, muchas veces los jueces nos damos cuenta, a ver, yo tengo un problema muy especial con esto, que es que yo trato de no mirar al abogado. O sea, ¿en qué sentido? Primero que lo trato porque yo tengo muchos amigos abogados y todos saben que si les he tenido que rechazar algo, se los he rechazado. Y no he tenido nunca contemplación. Entonces yo trato de no saber ni siquiera quién es el abogado del expediente. En la mayoría de los casos trato de evitar saber, cosa que no pasa siempre. Pero ¿por qué me evito yo al abogado? Porque a veces un mal abogado determina, o un abogado que no hizo bien las cosas, determina la suerte de un pobre cliente que no tiene la culpa muchas veces de haber elegido a un mal abogado. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a los jueces? Tratamos de enderezar las pretensiones que están mal hechas, sobre todo en materia de amparo. Antes de rechazar un amparo o una protección, lo pensamos 40 veces por el derecho que... Entonces, por ahí, si la demanda está mal metida, la demanda de amparo, o está mal contestada, terminamos dentro de unos perengenales de lo que no pudimos salir ni actor, ni nada, ni juez, porque de entrada la cosa. Por eso yo creo que como abogada es muy importante poder decirle a la que venir. No es Perdón, doctora, perdón que le interrumpa, se le escucha mal, se escucha como si tuviera un ruido así permanente, y lo último no se le entendió. No sé si tiene el celular apoyado en algún lado, quizás. A ver. No sé si están todos silenciados porque no alcanzo a ver tampoco, que a veces hace... ¿Me escuchan mejor? No, es de la Fabi. No, sé que es como el micrófono, Fabi. No sé si es el teléfono. Se acopla. Okay. Se acopla. Quizás lo tiene apoyado en algún lado, pero no. Ahora mira, le la mano. No lo tengo apoyado. ¿Querés que me silencio y me vuelvo a conectar? A ver si me Bueno, por las dudas. Me encanta porque siempre llegamos a un punto de la tecnología. No, igual. ¿No? A ver. Si cambio de internet, es lo que se me ocurre. Cambiar de internet. A ver. No, quizás si salís y volvés a entrar, Fabiana, a lo mejor. A ver, de salir y volver a entrar. Igual con la mano en el medio, una de mis hijas me da una mano. Mirá, yo entiendo que con todo lo que ha hablado la doctora es suficiente, la podemos liberar. Sí. Realmente es una clase muy buena.
muy Sí, práctica. como siempre eso, muy práctica, que es lo que lo caracteriza y que es el jugo que le podemos sacar a este tema. Y agrego que llevamos casi 2 horas, así que me parece que ya podríamos irse. Ahí me parece que se está conectando la Fabi. Sí. Sí, ahí queda una única pregunta de Macarena, pero si no se la podemos contestar después. No, pero... Sí. Ahí estoy. Perdón, Fantástico, acá está escuchamos para bien. ayudarme. ¿Me escuchan mejor? Perfecto. Excelente. Ah, bueno. Listo, no te necesito. Ya, mamá, cualquier cosa avísame, estoy ahí. Bueno, escuché que había una última pregunta de Macarena. Sí, no sé si Macarena le quieres hacer la pregunta. Te hemos tenido 2 horas, Fabián. Siempre me ha gustado la docencia, toda la vida. Está claro. Además tenés numerosas felicitaciones por la claridad, por lo práctico, por todo. Además de estas preguntas, el chat está repleto de felicitaciones. Macarena dice que no le funciona el micrófono. Lo que te consulta Macarena es por un ejemplo del artículo 222, inciso 8, las acciones ordinarias posteriores a la sentencia de amparo. Sí, es lo que quiere saber de las ordinarias posteriores. Si le puedes dar un ejemplo. Bueno, mirá, yo tuve un amparo por fertilización. Un caso muy trascendente que se llamó Vicario contra OSDE. Está resuelto y se resolvió el amparo para que la OSDE le cubriera el procedimiento de fertilización asistida. Pero la señora Vicario, antes de este procedimiento, que era el tercero, si mal no recuerdo, se había hecho 2 procedimientos anteriores frente a la negativa de OSDE. O sea que metió la demanda de daños y perjuicios para que OSDE le pagara por los 2 procedimientos que se había hecho o que se había visto obligada a hacer porque OSDE no se los cubría. El problema grave de la señora era la edad y que padecía una enfermedad por la cual se estaban envejeciendo sus óvulos, o sea, era necesario sí o sí encarar el trámite en ese momento. O sea, no podía esperar a meter un amparo, buscar un abogado, por eso salió a pagar estos 2 intentos anteriores que habían sido intentos frustrados, y cuando salió el amparo, se los cobró OSDE a través de un juicio ordinario posterior, o sea, de un juicio de conocimiento por daños y perjuicios. ¿Sí? Perfecto, ahí te pone que es muy clara, que muchas gracias. Fabiana, bueno, muchas gracias a ustedes. Te agradezco muchísimo la clase, todos te agradecemos muchísimo. Ha estado muy interesante realmente. Muy lindo. Yo les agradezco a ustedes que son unos genios que me escuchen a mí. No, al contrario. De reales sí me animo a enseñarles un montón de cosas, pero de esta materia que es propia de ustedes, no. La experiencia procedimental, eso es fundamental. Es fundamental. Sí, eso sí. Cuándo procede, cuándo no procede, cuáles son los errores más comunes. Toda esa experiencia es muy importante. Bueno, cuando ustedes quieran. Fabiana, muchísimas gracias. Los aburro de nuevo. No aburrido. Al contrario, bueno. Hablando horas, pero los chicos también tienen otras materias que no son. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? Entre ellas reales. Entre ellas reales. Esta es optativa, pero las otras son obligatorias. Bueno, sí. Fabiana, muchas gracias, Dardo, por invitarme. Gracias, Clara, Laura, que no la veo ahora, Facundo. Muchas gracias a todos, los quiero y bueno, cuando necesiten, ya saben. Extraordinaria la clase, Fabi, ¿eh? Buenísima, muy buena. Adiós. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Bueno, no sé si está alguno de los estudiantes que tenga alguna duda con el práctico, ya por ahí los preguntamos si queda alguno, porque hemos visto que han entregado 3. Creo que se fueron todos. Se fueron, me parece. Sí, no se ven.
Bueno, ya saben que pueden preguntar por el chat cualquier cosa. Ahora sí, sí. Bueno, chicas, nos vemos entonces. Ahí paro la grabación, así ya me queda.